Hablaremos hoy de amores de califas. Contaremos uno o dos amores de califas. Los califas de Bagdad han tenido con las mujeres del harem comportamientos a veces curiosos. El trato de las jawari era para algunos un asunto sin importancia y para otros el aspecto esencial del califato y de sus vidas. Se ha escrito sobre dos califas de Bagdad que tuvieron relaciones notables con algunas esclavas del harem. Sobre ellos hablaremos. Veremos que estos hombres sostuvieron sus amores de manera bien diferente. El primero de los califas que citaremos esta noche fue Yazid II, que gobernó Bagdad entre los años 720 y 724. A Yazid se lo consideró un degenerado y un incompetente en cuestiones políticas. Parece que los historiadores lo despreciaron por haber amado a una de las mujeres del harem demasiado. Apenas llegó al califato, Yazid se enamoró, se enamoró locamente de una esclava que era poetisa y cantante. Su nombre era Hababa y era hermosa. Dicen que por aquel amor Yazid entró en trance y llegó a pronunciar frases incoherentes, como tantos de nosotros. Masudi, un general de esos tiempos, aficionado a las crónicas, escribió: un día, mientras Hababa cantaba, Yazid experimentó un placer tan grande que se desmayó. El califa... ¿Usted se desmayó alguna vez de placer? Bueno, la verdad lamento decirle, pero no. El califa visitó a Hababa todos los días de su vida. Permitió que saliera del harén y que lo acompañara en salidas a provincias y durante... De gira. De gira, que se llaman las giras. Pero un día sucedió algo terrible. En medio de una comida campestre, luego de cantar para el califa, Hababa se atragantó con una semilla y cantó para el carnero. Parece que se atragantó con una semilla de granada. Qué lindo, cantando lo mismo. Claro, y se murió ante la desesperación del califa. La pena de Yazid fue tan grande que se olvidó de su deber, de los fieles y de los infieles. No quiso enterrar a Hababa. Dejó en su palacio el cuerpo embalsamado y lloró sobre él cada día. Se negó a que lo separaran y olvidó su deber en las mezquitas e incluso en el ritual de los viernes. Bagdad se vio obligada a rezar las plegarias sin su califa. Yazid II enloqueció. Dejó de comer. Nadie podía separarlo del cuerpo de Hababa. Unas semanas después, los creyentes caminaban tras el féretro del califa. Quiero decir que se había muerto. Claro, sí. Digo, ahora sí. No. Está bien, señor. Porque se puede caminar también tras el féretro del califa, mientras el califa está lo más chulo en su casa. Lamentablemente fue estigmatizado por todos los historiadores. Solo recuperó prestigio y respeto como califa cuando escribió sobre él Abu al-Faraj al-Isbahani, el autor del libro de las canciones. Allí Abu al-Faraj al-Isbahani citó a Hababa, la chica, como una de las artistas que contribuyó al desarrollo del canto, y habló de Yazid II como un hombre en el que el gusto estético estaba lo suficientemente desarrollado como para apreciar las dotes y las doce también de un artista excelente. Otro califa, otro poderoso de Bagdad, y la historia es distinta. Hablaremos de Adud al-Daula, que vivió a mediados del siglo X. Atención, Adud al-Daula era un militar de la dinastía chiita de los buyíes. En ese momento el poder del califa Altai,
que era abasí, Claro. abásida, era únicamente nominal y simbólico. Los bullíes de Adud al-Daula eran militares aristócratas que tomaron el poder y se convirtieron en la autoridad secular establecida. Entonces, ahí estaba el califa Altai, manejado por el general Adud al-Daula. El califa concedió títulos y Adud proporcionó a Bagdad la protección militar que necesitaba. Pero la relación entre el califa y el militar vino a complicarse. Adud al-Daula, el militar, dio dos pasos que resultaron chocantes a los ojos de cualquier buen musulmán y que, en cierto modo, anunciaban la decadencia del califato como autoridad suprema. Ante todo, buenas tardes. Ante todo fue el primer líder musulmán que reivindicó el título de Shahanshah. En realidad es Shahanshah. Claro. Tiene una H final que pronuncia demasiado. Esto es un terrible insulto para el Islam, porque ese era el título de los reyes preislámicos de Persia, que habían peleado contra los maometanos. Y que persistieron hasta el siglo XX, bien entró el siglo XX, en la figura de Reza Pahlaví, Claro, derrocado el por la último revolución. Shah de Persia. La segunda transgresión de Adud al-Daula fue su exigencia de que en las plegarias de los viernes el nombre del califa, o sea, el otro niato Altai, Sí. se pronunciara después del nombre de él, que era el líder secular. Cuando digo el califa estoy hablando del líder, digamos, religioso. Hasta ese momento solo parecían prevalecer los asuntos políticos, pero un día Adud, el más poderoso entre los musulmanes, se enamoró de una de las mujeres del harén llamada Shaghab. Shaghab. Repito, Shaghab. Dicen que el primer encuentro con Shaghab se prolongó varias noches. Cuando reapareció en el palacio, ojeroso y renqueando, Adud observó que los asuntos de gobierno se habían acumulado, es decir, había guerras pendientes, cosas así, ¿no? Y se sintió miserable por tener tan abandonados sus deberes. Y decidió no volver a ver a Shaghab, pero la pasión que ella le inspiraba volvió a tentarlo. Y pasó otras largas jornadas junto a ella. Luego de aquellos días de amor volvió otra vez y se enteró de que habían sucedido algunas cosas que lo preocuparon. Una de ellas fue que en la plegaria de los viernes se volvió a nombrar primero al califa antes que a él. Adud castigó a los culpables y prometió no volver a distraerse, pero no pudo. Vinieron nuevos días entre las delicias de Shaghab. Durante esos tiempos, Adud vino a enterarse de que el califa Altai había construido poder haciendo fastuosos regalos a los hombres de Adud, a sus propios hombres. Claro. Horrorizado, Adud hizo algo espantoso. Dice la crónica, llamó a su ayudante Shukr y le ordenó que tomara a Shaghab y la ahogara en un río. Su razonamiento era simple y estúpido. Pensó Adud, quien cede al placer perderá el poder terrenal, y el asesinato de la hermosa Shaghab se cumplió. Estas son las historias de amor de dos califas. Curioso, estaba pensando... No demasiado lúcidos, me parece. No, los nombres tienen algún significado y Shukr suena a Shokron, pero bueno, dejemos de lado esto. Estaba pensando, Alejandro, y lo hemos dicho tantas veces aquí, el Islam ha sido víctima de una de las peores historias de lectura, interpretación y difusión por parte de Occidente desde hace muchísimo tiempo, desde hace cuando menos 2000 años, digo, para empezar, antes del nacimiento de sí mismo, antes que existiera. Quiero decir, porque ya había una mirada sobre Oriente que cargó el Islam sobre sí.
de modo que el exotismo que traía sobre sí Oriente y la confusión de ciertas religiones, ciertos credos y ciertas costumbres se cargó a partir del siglo VII sobre el Islam. Pero convengamos que el punto central de esas maledicencias han sido las cruzadas. Y después de las cruzadas, para colmo, entre el año 711 y 1492, ese maravilloso pasaje de los pueblos musulmanes por España, que hicieron la cultura más rica, más venturosa, donde además el saber se mezclaba permanentemente con el placer, y esto es bueno saberlo. Allí donde matemáticos árabes y judíos y cristianos se mezclaban con los musulmanes, muchos de ellos también, eran en el ámbito de los jardines más bellos y más con las plantas más fragantes y las aguas más frescas. Por otra parte, la mujer ha sido vista por Occidente, en su lugar en el Islam, con enormes confusiones también. Uno no se imagina mujeres reprendiendo a hombres. Pensemos en ese final de Granada, donde la madre de el que estaba gobernando allí le dice: no llores, el último, claro, como una mujer lo que no supiste defender. La madre es muy importante en esa cultura, pero también la mujer como amante. Hemos hablado aquí de las huríes y de todo eso. Y finalmente, hay otra cuestión que es curiosa. Hablando de personajes de la historia, hemos visto muchas veces la coincidencia entre grandes príncipes que a su vez han sabido ser grandes amantes. De modo que me permito decir que esta especie de moraleja que usted tiró ahí al final, que cayó sobre la cabeza de este pobre tipo, que quien cede al placer debe ceder su lugar, no me parece en absoluto que sea correcto. Un hombre de Estado en general es alguien que tiene la suficiente perspectiva como para saber que todas las cosas involucran la grandeza verdadera para los que creen en Dios, de Dios, y la grandeza del hombre en otro caso. De modo que aquel tipo que sabe gobernar con una mano sabia, no de hierro, sabia y con una perspectiva de historia, los asuntos del Estado, difícilmente va a renunciar a aquellas otras cosas que nosotros narraríamos sencillamente como un placer. Y un placer es un vals tradicional que vamos a escuchar en la deliciosa versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela.